Hola, ¿cómo están? Soy Jay Corrales y paso por aquí a dejarles un nuevo video hablándoles del sector inmobiliario. Y hoy vamos a hablar de cómo conocer el precio comercial de un inmueble. Como les había dicho en algunos videos anteriores, en el video que se los recomiendo mucho de la regla del 10-1 y del método CAR, y de qué se debe tener en cuenta al momento de comprar un inmueble, siempre nos damos cuenta que algo supremamente importante cuando yo estoy invirtiendo en el sector inmobiliario es saber el precio de los inmuebles. Es decir, para que mi inversión sea una inversión efectiva, rentable, con altas tasas de rentabilidad, es importante que yo compre en un valor real, mínimamente, o idealmente en un valor por debajo del valor comercial. Pero entonces, ¿cómo sé yo cuál es el valor comercial de un inmueble? Para eso existe la primera posibilidad, es recurrir ante un perito evaluador que te haga un avalúo del inmueble, y tal vez digamos que eso se puede dar cuando yo ya tenga una negociación muy adelantada, o cuando yo quiera vender mi inmueble y quiera saber un precio real de mi inmueble, pues puedo recurrir a un evaluador para que me dé un avalúo. O cuando yo voy a hacer un crédito con un banco, el banco te exige que sea un evaluador certificado del Registro Nacional de Evaluador que te dé el precio del inmueble, o en un trámite ante un juzgado. Es decir, hay ciertos momentos donde es necesario recurrir a un evaluador certificado para que te dé el valor comercial del inmueble. Pero si yo soy un inversionista que quiero comprar un inmueble y quiero saber más o menos si el inmueble está dentro de un valor comercial, existen algunas técnicas que quiero compartir con ustedes que se pueden usar y que me pueden dar una aproximación muy real de saber si un inmueble está en un valor real o no. Listo, y vamos a empezar. Cuando nosotros estudiamos para ser evaluadores, estudiamos diferentes técnicas de avalúos, y quiero compartirles una de esas técnicas que se puede utilizar y que la puede utilizar cualquier persona para saber si un inmueble está en un valor comercial. La primera técnica se llama la técnica de mercado, y básicamente lo que busca es una descripción relativamente sencilla. Lo que yo busco con esto es comparar mi inmueble con inmuebles similares y sacar un promedio para ver si mi inmueble está o muy alto o muy bajo. Entonces, por ejemplo, empezamos que yo quiero comprar un inmueble de 70 metros cuadrados en un sector específico de la ciudad, y que me están pidiendo 200 millones de pesos, ¿cierto? Entonces yo tengo esa primera propuesta y quiero saber si este inmueble efectivamente me están pidiendo realmente el valor, o el valor es muy alto, o por el contrario es un valor muy bajo y es una oferta muy buena. Entonces lo que hago es que empiezo a buscar inmuebles similares y empiezo a conocer su valor, ¿cierto? Empiezo a preguntar su valor del inmueble. Entonces lo que puedo hacer es que puedo coger la mayor cantidad de inmuebles similares, inclusive puedo encontrar inmuebles en otras zonas. Lo ideal es que sea lo más similar, que esté en la misma zona, que esté en el mismo edificio, que esté en el mismo conjunto residencial, pero tratar de buscar la mayor cantidad de inmuebles que sean similares a ese que yo estoy buscando, y saber qué tan alto o qué tan bajo, buscar un promedio del valor para saber cuánto es ese inmueble que me están preguntando, si efectivamente está o muy alto o muy bajo. Para eso también podemos recurrir a informes de entidades como la Lonja, de cada una de las ciudades, o de entidades privadas que hacen estudios de mercado y más o menos dan unos valores aproximados de valor de metro cuadrado por zonas. Entonces, cuando yo comparo toda esta información, esto me empieza a dar como cierto conocimiento, de decir, hey, en este sector los inmuebles más o menos se venden a 3 millones de pesos el metro cuadrado. Es decir, yo encontré un inmueble similar al que yo estoy comprando o al que me están ofreciendo a mí, y encontré 10 inmuebles alrededor y todos tienen un valor promedio de 3 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, y resulta que el que me están vendiendo a mí me están pidiendo 3 millones 600, y es el mismo inmueble, con las mismas características, con las mismas condiciones. Entonces, cuando yo encontré 4, 5, 6, y a medida que yo encuentre más inmuebles, pues va a ser más real ese valor. Si yo solamente lo comparo con otro inmueble, pues digamos que ahí no va a ser tan fácil, y tal vez no va a ser tan real ese precio que yo estoy buscando. Pero si yo logro encontrar una cantidad importante de inmuebles similares y puedo comparar estos valores y puedo encontrar una tendencia o un valor promedio, pues eso me puede estar dando unas herramientas para saber cuál es el valor comercial de un inmueble. Y básicamente el método comparativo de mercado lo que hace es esto, ¿cierto? Es obviamente
un método mucho más complejo, donde mira muchas más variables, donde estadísticamente se ponderan cada una de esas variables. Eso es un método mucho más avanzado, pero yo como inversionista, si no quiero realizar el pago o el costo de un avalúo comercial, porque es costoso, y tal vez solamente quiero tener una aproximación más real de cuál es el valor del inmueble, si yo hago una comparación general de inmuebles similares, eso me puede permitir un acercamiento del valor comercial del inmueble. Pero adicionalmente existe otro método que, si yo lo aplico junto con esto, me puede aún más dar mayor certeza o mayor cercanía a encontrar ese valor comercial sin tener que recurrir a un evaluador y sin tener que pagar los honorarios de un evaluador. Y es tener en cuenta la renta del inmueble para encontrar el valor comercial. ¿Y cómo se hace esto? Partiendo de lo siguiente. Primero, pues, es saber cuál puede ser el valor de renta de ese inmueble, y eso se puede encontrar también haciendo un análisis del sector donde hayan inmuebles como este que yo estoy comprando y que yo pueda saber la información de cuánto se está arrendando. O por ejemplo, resulta que yo voy a ver el inmueble, y el inmueble muchas veces que yo veo puede estar ocupado por los propietarios, puede estar desocupado o puede estar ocupado por unos inquilinos. Es decir, el inmueble está arrendado y yo le pregunto a los inquilinos: venga, ¿cuánto está pagando usted aquí de arrendamiento? Y me dicen: estoy pagando 1,5 millones. Entonces eso es lo primero. Si yo ya sé cuál es el valor de renta del inmueble, con ese valor de renta puedo tener un aproximado también muy cercano a saber cuál es el valor del inmueble. Y es porque existen unos estándares y unas bases estándares de cuál es la rentabilidad promedio de los inmuebles en diferentes zonas y en diferentes estratos. Entonces ahí recurrimos nuevamente a diferentes entidades que generan ese tipo de información de cuál es la rentabilidad promedio de un inmueble. Pero podemos partir de una base muy sencilla, que más o menos un inmueble tiene una rentabilidad promedio del 0,5 al 1%, ¿cierto? El 1% es una rentabilidad demasiado buena, que es muy difícil de lograr, y una rentabilidad normal o no tan buena puede ser del 0,5%, o inclusive hay veces que es menor al 0,5%. Pero eso nos pone en un escenario de que un inmueble puede estar teniendo una rentabilidad del 0,5%, del 0,6%, del 0,7%. Entonces, si yo ya sé cuál es el valor que me están pidiendo a mí, ¿cierto? Si a mí me están pidiendo 300 millones por este inmueble, yo ya sé que esta persona paga 1,5 millones de renta, y yo ya sé que el valor promedio de la rentabilidad que genera ese tipo de inmuebles es del 0,5%. Si yo aplico a 300 millones esa rentabilidad, que es del 0,5%, eso me da un valor de 1,5 millones, que es la renta que está pagando esta persona. Entonces yo con eso puedo darme cuenta: este inmueble es más o menos, ese es el valor comercial, ¿cierto? Porque lo comparé con otros inmuebles de la zona con las mismas características y todos están pidiendo lo mismo, 300 millones de pesos, y si le aplico la rentabilidad promedio del sector, que es del 0,5 a 300 millones, me da una renta de 1,5 millones, y yo me di cuenta que esta persona está pagando 1,5 millones. Entonces este tipo de elementos me pueden dar a mí herramientas para darme cuenta que ese inmueble está en un valor comercial, que más o menos 300 millones de pesos es el valor comercial. Entonces, si yo ya sé que le ofrezco 250 y esta persona me lo vende en 250 millones, yo ya sé que estoy haciendo una buena compra. ¿Por qué? Porque estoy comprando a un valor mayor a lo que normalmente todo el sector, la gente está pidiendo, y cuando yo le aplico a esos 250 millones de pesos la renta de 1,5 millones, me genera una rentabilidad mayor al promedio de esa zona, que es del 0,5, y me puede dar una rentabilidad mayor. Entonces, tener en cuenta esos dos factores, hacer un estudio de mercado de qué tipo de inmuebles se están vendiendo. Obviamente, para esto se requiere que encontrar inmuebles con los cuales comparar el inmueble que yo estoy comprando. Si no encuentro ningún inmueble, pues va a ser más difícil hacer este análisis. Y también es tener en cuenta o saber cuál es el valor de renta de ese inmueble, o sea, cuánto vale el arriendo de ese inmueble, y aplicarle una rentabilidad promedio que, vuelvo y les digo, está cercana al 0,5, 0,6. ¿Y por qué es importante esto? Porque independientemente que yo compre el inmueble para yo vivir, para yo usarlo, y que tal vez yo diga, pues a mí qué me va a importar cuánto vale de renta si yo no lo estoy
pues yo no lo voy a utilizar para renta, sino que lo voy a utilizar para mi vivienda. Yo siempre debo asegurarme que cualquiera sea la finalidad de mi inversión en el sector inmobiliario, debe ser una inversión eficiente, eficaz, que sea una buena inversión, que el día de mañana yo quiera vender mi inmueble y efectivamente lo venda por un valor mayor. Entonces, uno de los factores importantísimos que los inversionistas tienen al momento de invertir en un sector inmobiliario es que ese inmueble genere una renta que cumpla esos estándares porque de rentabilidad. Porque si yo compro un inmueble y me genera una rentabilidad por debajo del 0.5, pues no es una inversión atractiva porque no me está generando una renta importante. Entonces, es muy importante tener en cuenta siempre esa relación entre precio y rentabilidad, que la rentabilidad está dada por el canon de arrendamiento. Entonces, ¿yo cómo sé cuál es la rentabilidad de un inmueble? Básicamente se logra, o la rentabilidad de un inmueble yo la busco es cogiendo el canon de arrendamiento dividido el valor del inmueble. Entonces, si un inmueble vale 300 millones de pesos y el arriendo es 1,5 millones, yo lo que hago es divido 1,5 millones dividido 300 millones, eso me da el 0.05%, que esa sería mi rentabilidad mensual, el 0.05% mensual. Esa es mi rentabilidad como inversionista, que esa rentabilidad está dentro del promedio de rentabilidad de la inversión inmobiliaria en ese sector. Pero si, por ejemplo, resulta que yo compro un inmueble en 500 millones de pesos y la renta es de 1,5 millones, cuando yo divido 1,5 millones dividido 500 millones de pesos, eso me va a dar un valor muy por debajo del 0.5%, ¿cierto? Lo podemos hacer y me dejan aquí en los comentarios de cuánto nos da eso, pero con seguridad que nos va a dar una rentabilidad por debajo del 0.5, no sé, creo que puede estar dando el 0.3, el 0.4 y eso ya no es una rentabilidad atractiva para el inversionista. Entonces, cuando el inversionista el día de mañana llegue a comprarte tu inmueble y vea que el inmueble renta 1,5 millones, no te va a ofrecer 500, te va a ofrecer 300 millones de pesos porque eso fue lo que valió y resulta que yo lo compré en 500. Entonces, ¿qué pasó? Yo como inversionista hice una mala inversión porque compré un inmueble que valía 300, porque todos los inmuebles alrededor valían 300, porque la rentabilidad daba el 0.5 porque rentaba 1,5 millones y yo pagué 500 millones de pesos. Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Estos son algunos factores que me pueden dar como algunas ideas o algunas herramientas para tener una aproximación de si un inmueble está en el valor comercial o no. Definitivamente, si al final yo quiero tener certeza de que si un inmueble vale o no, lo que debo recurrir es un evaluador certificado por el Registro Nacional de Evaluadores que haga esto mismo que les estoy diciendo yo, pero a un nivel con un mayor profesionalismo, con estadísticas, se aplican unas reglas y unas normas mucho más avanzadas para determinar cuál es el valor comercial del inmueble. Pero esto a mí como inversionista me da unas herramientas por lo menos para tener una aproximación de saber si el inmueble que estoy comprando está en un valor promedio comercial o definitivamente estoy muy desfasado. Entonces, bueno, los invito a que me dejen sus dudas aquí, sus preguntas. Esto, yo sé que es un tema un poco técnico, pero es supremamente importante. Si yo voy a comprar un inmueble, tener algunas herramientas de saber cuánto vale un inmueble y saber si está dentro del valor comercial. Entonces, bueno, les dejo aquí este video. No olviden suscribirse, dejarme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.